Vamos a analizar la rentabilidad que existe o la oportunidad que existe de ser rentable de una correcta clasificación de residuos industriales en una mina. Las minas, por lo general, así como procesan recursos, generan productos que van al mercado, en este caso son los metales o los concentrados de mineral, pero también tienen una serie de residuos que son controlados y que representan una oportunidad económica significativa. Para poder hacer una correcta clasificación de residuos se necesita tener un inventario muy claro de cómo surgen estos recursos, cuáles son las fuentes, con qué frecuencia surgen y deben ser inventariados a manera de una logística de salida. Es decir, los mismos criterios que se utilizan en la logística de entrada deben pasar a utilizarse en la logística de salida. Guías de remisión, manejo, documentos de generación, procesos de transporte apropiados, una canalización y finalmente un almacén de residuos que tenga la capacidad de gestionar estos residuos industriales. Los residuos que son considerados residuos especiales tienen un manejo muy particular y para eso hay contratos con empresas especializadas en manejos de residuos peligrosos. Sin embargo, los residuos tienen la obligación de, antes de ser ingresados al almacén, de poder hacer el cuestionamiento de direccionamiento, es decir, cómo los direccionamos. Y para eso es importante hacer una correcta clasificación y preguntarse si este residuo primero es un residuo que puede ser reutilizado, sea en alguna parte del proceso o en algún proceso complementario. Es un residuo que, primero, si es susceptible de ser reutilizado. Si no es susceptible de ser reutilizado, entonces hay que mirar la posibilidad de si es susceptible de ser reciclado. Si no puede ser ni reutilizado ni reciclado, este residuo habría que preguntarse si este residuo requiere algún tipo de confinamiento especial. Y si no requiere ninguno de estos, tendríamos que preguntarnos cuál es el carácter comercial de este residuo. De repente este residuo puede ser susceptible de ser comercializado, porque puede servir de insumo a otro proceso distinto, en otro tipo de mercado distinto. Entonces, si el residuo tiene el carácter de comercializable, aparece una oportunidad interesante de ponerlo en valor y que el ingreso que ese residuo genere pueda pagar los costos de confinamiento de aquellos residuos que no tienen esa capacidad. Entonces uno ayuda a los otros y el almacén de residuos se convierte en algo rentable, sea por sus características de reutilización o reciclaje, o sea por sus características del concepto de comercialización de residuos. ¿Qué residuos son comercializables? Por ejemplo, la chatarra, que tiene componentes de cobre, tiene manganeso, tiene una serie de metales que tienen un valor comercial y que están en el orden de chatarra. Entonces la chatarra es comercializable, existen empresas debidamente autorizadas con las que se pueden hacer contratos para poder, comercializar esta chatarra a precios competitivos, se pueden hacer licitaciones a partir de esta chatarra, pero no solamente eso, el aceite usado, por ejemplo, el aceite usado tiene un gran componente de comercialización. Antiguamente se podía ir a componentes que eran, ambientalmente mal manejados, porque el aceite usado antes se podía vender, por ejemplo, a ladrilleras, pero el problema es que la ladrillera no levanta la temperatura suficiente para poder hacer que el aceite usado no contamine el ambiente. Y lo único que hacías era pasar un problema líquido a un problema gaseoso, generando un daño en el ambiente. Entonces hoy día se entiende que el aceite usado de las minas podría ir a otro tipo de procesos, como por ejemplo las fábricas de cemento. ¿Y por qué las fábricas de cemento? Porque los hornos de cemento levantan una temperatura muy alta y a esa temperatura la molécula se fracciona y finalmente tú puedes generar simplemente CO2 y agua. Entonces es posible hacer una reinserción sustentable vendiendo el aceite usado a cementeras locales. Las fábricas de cemento, por su lado, toman el aceite usado, lo mezclan con su diésel y son el ingrediente perfecto y más económico para poder hacer funcionar sus hornos, que por su naturaleza pueden convertir el aceite usado, que era un problema líquido,
en un problema, digamos, en CO2 y agua que puede ir perfectamente al ambiente. Entonces el aceite usado tiene enormes oportunidades de comercialización. Existen otro tipo de residuos que surgen en las minas que pueden ser tratados digamos, y que pueden tener mecanismos y oportunidades de ser comercializadas en ese orden de cosas. Los otros residuos que la mina tiene son los residuos mineros puros, que requieren algún tipo de reutilización o reciclaje. Los desmontes de mina, por ejemplo, se reutilizan mucho como relleno, en todos los tipos de relleno que se puedan imaginar, desde el relleno detrítico al relleno en pasta, requieren aditivos, es cierto, pero pueden reutilizar grandes volúmenes de desmonte, de manera que las desmonteras no tienen que ser solamente residuo y no tienen que ser solamente desperdicio. Y entonces el desmonte puede ser usado en las minas para tener piso donde pararse y llegar al siguiente nivel, para poder hacer relleno dentro de las minas. El desmonte tiene oportunidades enormes para poder ser utilizado. Y lo que finalmente no pueda ser utilizado, sea por su naturaleza o sea por su disponibilidad, entonces tendrá que ser confinado, y para eso existen reglas específicas en la minería que permiten hacer que los depósitos de desmonte tengan la debida estabilidad física y estabilidad geoquímica de largo plazo, pensando en su cierre, su revegetación, sus coberturas, su revegetación, que permitan reintegrarlos al ambiente de una manera apropiada, a costos que son cubiertos por los costos de cierre en el futuro. De igual forma existen residuos como los relaves, que hoy día van a presas de relave. Entonces las presas de relave son, digamos, habilitaciones especialmente diseñadas para confinar estos relaves, para poder hacer el tratamiento del agua y poder sacar el agua al medio ambiente bajo condiciones totalmente aceptables, y poder confinar los sólidos a manera de extensas playas que se puedan sacar. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha ido desarrollando nuevas tecnologías. No sucede en todos los casos, pero en muchos casos es posible convertir estos relaves en insumo para hacer ladrillos a partir de estaciones de concreto que puedan utilizarse. Este relave puede ser reinyectado también a mina, es decir, existen una serie de oportunidades de reciclar relave que permitirían bajar los costos, tener relaveras más pequeñas. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que el 95% de los relaves es agua. Si tuviéramos la capacidad en el diseño de las minas de extraer todo el agua del relave, las relaveras serían hoy día más pequeñas. De hecho, las minas más modernas utilizan incluso tecnologías de filtración que permiten recuperar una fracción importantísima del agua, con la cual la capacidad de la relavera que hay que tener ya no es de un tamaño enorme y significativo, sino son relaveras más pequeñas que podrían abarcar todo el circuito de vida útil de la mina. Entonces, la gestión de los relaves implica el gerenciamiento de esos residuos, y para eso se necesitan responsabilidades clave dentro de la organización minera, en quién es el responsable de gestionar los desmontes, quién es el responsable de gestionar los relaves, de encontrar estas oportunidades, de mirar dónde están estas oportunidades para poder insertarlas en el modelo de negocio minero. Esto es súper importante. Pero no solamente existen este tipo digamos, de generación de sólidos en las minas, también existe un sistema para bombear el agua de mina, para poder hacer que los efluentes de mina pasen por plantas de tratamiento, para poder hacer el manejo de estos tratamientos de tal manera de que el agua llegue bajo los estándares de calidad ambiental aceptables, que salga bajo los límites máximos permisibles, de tal manera de que no pueda impactar al medio ambiente y con los materiales que se generan puedan ser finalmente confinados en algún lugar. Igual pasa con las plantas de tratamiento de los residuos orgánicos, de las áreas de campamentos, comedores, hoteles, y los residuos orgánicos van a una planta de tratamiento de lodos activados que hoy día funcionan en sus distintas versiones, y estos lodos tienen las características de ser materiales básicos. Estos materiales básicos, finalmente, una vez que el agua es tratada y sale al medio ambiente bajo condiciones controladas, estos materiales básicos, que tienen una
un pH muy alto, pueden ser de gran utilidad como abono o como conversión para poder convertir tierras que por su naturaleza son más o menos ácidas en tierras estabilizadas que permitan dar un nuevo uso a los terrenos. Entonces, los residuos, en conclusión, de alguna manera los residuos tienen oportunidades de oro. Hay oro en esos residuos, no es un oro como el metal fino que buscamos los mineros, es un oro en el sentido de poder encontrar valor. Existe mucho valor en los residuos, muchas oportunidades de hacer almacenes de residuos competitivos, de hacer un gerenciamiento aplicando logística inversa a la gestión de los residuos que permitan hacer la diferencia en el mercado, y compañías que lo usan incluso pueden acceder a mejores tipos de financiamiento, a fondos que están especializados o tienen como convicción o como condición de operación que existan este tipo de iniciativas ambientales, pero de manera sustentable. Esto es algo muy importante en la gestión ambiental, pero que tiene sólidos impactos en la gestión financiera, y es importante que puedan ser, digamos, integrados en este tipo de proceso para tener una gestión efectiva de los residuos que las minas podrían generar y que podrían convertirse en una oportunidad para los propios modelos de negocio mineros. Hay que tenerlo en cuenta.